Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La consagración de Aarón y de sus hijos se hizo exactamente como Dios le dijo a Moisés que se tenía que hacer. Moisés, paso a paso, cumplió lo que Dios le había explicado y se lo había dado por ordenanza. El propósito de Dios era cumplir la promesa de renovación del pacto que había hecho. Recordemos que el pueblo había caído en pecado cuando hizo el becerro de oro. Y Dios escuchó la intercesión de Moisés. Y Dios le prometió a Moisés que renovaría el pacto, porque Él es Dios misericordioso que perdona la iniquidad. Pero dio instrucciones para que se hicieran todas las cosas de la manera que Él las estaba describiendo y que se llevaran a cabo todos los sacrificios que cubrirían el pecado del pueblo, y así el pueblo estaría listo para recibir la presencia de Dios. Así es que se había hecho el tabernáculo y con todos sus artículos. Ahora Moisés había cumplido todo lo estipulado por Dios para la consagración y dedicación de Aarón y sus hijos como ministros de Dios y para que ministraran al pueblo. Pero llegaba el momento de que una vez consagrados, una vez dedicados, también el ministro, también Aarón, empezara a hacer su trabajo. Eso es lo que trata el capítulo 9 del libro de Levítico. Y bienvenidos a Vida en la Verdad. Les recuerdo que estamos estudiando el libro de Levítico y estamos leyendo la versión Reina Valera. Y te sugiero que te inscribas para que te lleguen los estudios y también tengas todos los estudios desde Génesis. Así es que, mis amados, todo iba exactamente como Dios lo había ordenado. Y ya Aarón estaba listo. Ahora a Aarón le correspondía hacer un trabajo, todavía bajo la guianza de Moisés, porque Moisés y Aarón van a estar juntos hasta el día que Dios los aparte a través de la muerte, y Aarón moriría primero que Moisés. Y siempre Aarón estaría bajo la guianza de Moisés, porque Moisés era aquel que hablaba con Dios cara a cara, como Dios lo dice en su palabra. Entonces, Moisés en el capítulo 9 le dice a Aarón, y vamos a leer rápidamente para ir a los versículos claves del capítulo 9. Le dice a Aarón, versículo 1: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Por qué dice el día octavo? Porque la consagración de Aarón y de sus hijos duraría 7 días. Ellos estarían en el tabernáculo sin salir. Ahí comerían, ahí estarían delante de la presencia de Dios. Era parte de la instrucción de Dios, era parte de su consagración, de su dedicación, de tal manera que ellos estuvieran listos. Así es que los 7 días se cumplieron, y en el octavo día entonces Moisés habló a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel para juntarse. Versículo 2. Y dijo Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación, un carnero para holocaustos sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. ¿Quién lo iba a ofrecer ahora? Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón ya había pasado por la consagración
y entonces era el octavo día, se había cumplido el tiempo, las maneras, las formas, como Dios lo dijo, y ahora Aarón haría esto, bajo la guianza de Moisés. Versículo 3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero de un año, sin defecto para holocausto. Observen cómo a los ancianos se les ordena también que lleven un tipo de sacrificio, entre ellos un macho cabrío, un cordero de un año, sin defecto, y un becerro también. Y se van a hacer todo tipo de sacrificios en este capítulo, porque recuerden, Dios ha establecido sacrificios de tal manera que el pueblo cubriera sus pecados delante de él y se reconciliara delante de él. Y el propósito de Dios es que viniera la presencia de Dios y estuviera en medio de su pueblo. Y Moisés está explicando y dando instrucciones a Aarón, porque Aarón también ya es una persona que está lista para hacer sacrificios. Ya no necesita Moisés hacer los sacrificios, porque Moisés hizo lo que se requería para consagrar y dedicar a Aarón y a sus hijos delante de Dios. Versículo 4. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. ¿Cuál era el propósito de tener todos aquellos sacrificios listos? Y eran todo tipos, de todos los sacrificios que hemos hablado, de expiación, de holocausto, de ofrenda por la alegría, o sea, ofrenda que se queme de grano, ofrendas de paz. Todo tipo de sacrificios se iban a hacer por los sacerdotes, por el pueblo, de tal manera que iba a ocurrir lo que Moisés le dijo a Aarón y al pueblo. Jehová se aparecerá hoy a vosotros. ¿Por qué? Porque Dios cumpliría su promesa de que su pacto era renovado, y al mantener ellos esos sacrificios, la presencia de Dios iba a estar en el tabernáculo. Recuerden eso. Es sumamente importante, porque siempre los sacrificios se deben de hacer de todo corazón, queriendo, en obediencia, amando la instrucción de Dios, de tal manera que la presencia de Dios se haga presente. Ese es el propósito. Versículos 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Observen cómo nadie dudó, nadie cuestionó, sino que aquellos líderes, aquellos ancianos, hicieron como se les fue dicho. Y llevaron aquellos animales, víctimas que se iban a dar en sacrificio, tal y como lo dijo Moisés. Lo llevaron delante de Jehová. Versículo 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Observen, de esto es lo que se trata, de que lo hagan queriendo, de que amen hacer esto, de que obedezcan a Dios. ¿Y por qué? Porque el propósito es de que esto es lo que dice Dios que se debe de hacer de esta manera, y dice, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Porque siempre ha sido el propósito de que la gloria de Dios, la presencia de Dios, esté en medio de su pueblo y vaya con su pueblo, dirigiendo a su pueblo, de tal manera que su pueblo vaya en la dirección que Dios dice que debe de ir. Todo esto con ese propósito. Ahora bien,
Nosotros seguimos leyendo y vamos a hacerlo rápidamente. No voy a hacer tantas pausas por razones de que lo único que explica el capítulo es que Moisés hizo todas las cosas y todos los sacrificios tal y como Dios lo dijo a través de Moisés. Versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. O sea, les dice: acércate tú al altar y haz los sacrificios que se necesiten hacer para expiación, reconciliación tuya y del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de venir su presencia y mostrarse delante del pueblo, porque así lo prometió, pero hay instrucciones que seguir para que ocurra aquello. Versículo 8. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él, porque eso era lo que corresponde según los sacrificios por la expiación de Abraham. Tú puedes ir y puedes mirar en los primeros capítulos del estudio de Levíticos, y en los videos ahí lo explicamos. Versículo 9. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. ¿Por qué? Porque eran las instrucciones de Dios. Versículo 10. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Aquella grosura que es símbolo de lo interior, de amor, de obediencia, de entrega total, de las entrañas del hombre, se quemaron, tal y como las instrucciones habían sido dadas por Dios a Moisés. Versículo 11. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando se hace pecado por expiación de un sacerdote o por el pecado de un líder, recuerden que la carne no se come, la carne se quema toda fuera del tabernáculo, donde está un lugar de las cenizas. Eso también lo hemos estudiado, y aquí se está haciendo todo como Dios ya lo ha explicado, cada uno de los sacrificios. Versículo 12. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Versículo 13. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Versículo 14. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Versículo 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Versículo 16. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. ¿Por qué? Porque todo lo está haciendo conforme la instrucción de Dios. Recuerden, esta es la primera vez que Aarón está ministrando bajo la guianza de Moisés, siguiendo cada instrucción que ha sido dada por Dios. Versículo 17. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Lo cual significa que cuando se presentó la ofrenda de flor de harina, pues recuerdan, con aceite, pues se tomaba nada más un puño el sacerdote, y eso era lo que era quemado en el altar. Nada más lo que tomara su mano, el resto no. Por razones que era parte para el sacerdote.
Versículo, perdón, versículo 18. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Recuerden que como se había hecho sacrificio por reconciliación, pues ahora podían hacer sacrificios de paz porque tenían la alegría de estar reconciliados con Cristo, con Dios, por medio del sacrificio que se había hecho para expiación de sus pecados. Todo esto es sumamente importante para estos tiempos entenderlo. Seguimos adelante y miremos el propósito de Dios. Versículo 19. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y versículo 20. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. O sea, que la grosura se quemaba en el altar como adoración y olor grato a Dios. Pero el versículo 21 dice, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Porque recuerden que el pecho y la espaldilla derecha son las partes de la dieta o la carne o las piezas apartadas para los sacerdotes. Y en alegría se tenían que mecer delante de Dios. Esto es sumamente importante. Versículo 21. Voy a repetir el versículo 21 y dice, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Observen como Moisés, después de hacer todos los sacrificios como Dios lo había ordenado, ahora él como ministro estaba listo para bendecir al pueblo. Y levantó las manos, pero no antes de hacer sacrificios. Le fue necesario y era necesario, bajo las instrucciones de Dios, los sacrificios primero. Pero luego levantó sus manos y bendijo al pueblo. Y él fue con Moisés e hicieron algo juntos. Versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Cuál era el propósito de Dios al momento que se cumplen las instrucciones de Dios y que Aarón, como ministro de Dios, ya consagrado y dedicado, hace los sacrificios que Dios había dicho por él, por los ancianos, por el pueblo? Hace sacrificios de expiación del pecado, de reconciliación, ofrendas de paz. Hace todo como Dios le dice. Pues Dios cumple su promesa y el pueblo puede mirar la aparición de la gloria de Jehová, porque apareció sobre todo el pueblo. Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Observen, Dios se manifestó
a todo el pueblo, cumpliendo así la renovación de su pacto de que él iría con ellos. Pero no lo hizo sino hasta que las instrucciones dadas por él se llevaron a cabo. Y todo esto motivó al pueblo a hacer una cosa, lo que siempre debe de hacer el pueblo. Le alabaron y se postraron sobre sus rostros, le dieron reverencia, le adoraron. Al mirar lo que Dios en su misericordia había cumplido, cuando Aarón y Moisés llevaron a cabo todo lo que Dios les dijo, y entonces pudieron los ministros de Dios bendecir al pueblo. Y bajo esas circunstancias, la gloria de Dios se manifestó y hubo alabanza y adoración de su pueblo para el Dios único y misericordioso que los había sacado de Egipto. Por eso es necesario leer todo esto para saber y entender que se hicieron las cosas como Dios había dicho y le agradó de tal manera que manifestó su gloria. Esto es lo que exegéticamente dice el capítulo 9 del libro de Levíticos. ¿Cómo podemos nosotros interpretarlo hermenéuticamente y llevarlo al tiempo de la gracia? Algo que nos diga el Nuevo Testamento para el beneficio de nosotros los creyentes que vivimos en el hermoso tiempo o dispensación de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Bueno, recuerden que los principios fundamentales nunca cambian. Aquel que es ministro de Dios, su propósito es bendecir al pueblo, ministrar al pueblo y que la presencia de Dios descienda para que el pueblo le adore. Entonces, lo primero que siempre debemos recordar, que cada uno de los sacrificios es una sombra de un bien venidero y que se cumple todo en su totalidad en el sacrificio perfecto y supremo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todos los sacrificios que se hicieron aquí solo son símbolos del sacrificio de Cristo. Por eso entiendo que algunas personas no se preocupen por estudiar realmente estas cosas. Pero esto que está escrito aquí nos enseñan que ellos hicieron como Dios les dijo y que cuando ellos hicieron eso, el propósito de Dios es manifestarse en su presencia. Ahora bien, en estos tiempos, nosotros no necesitamos hacer ese tipo de sacrificios, porque el sacrificio completo y perfecto ya fue hecho. Pero sí, aquel que es ministro de Dios debe de procurar que el pueblo entienda la necesidad de crecer y aprender de las instrucciones de Dios. Y el ministro preocuparse por ministrarles la verdad. Pablo, que fue escogido por Cristo como instrumento escogido para llevar su palabra a una gran multitud como los gentiles, él, que con amor y dedicación, por la misericordia de Dios que lo apartó desde el vientre de su madre, se dedicó a predicar a Cristo y él dice, y a este crucificado. Y vamos a ir a una porción que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 14. Y miren ahora la actitud, la disposición, el deseo y anhelo que tiene Pablo como ministro de Dios para el pueblo. En esta ocasión, para la gente que vivía en Éfeso, pero esto es para todos nosotros también. Vamos a ir entonces a Efesios capítulo 3, versículo 14.
Y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, como ministro, oraba a Dios con un propósito, con una causa. Era un ministro de Dios que ministraba delante de Dios, pero ministraba a su pueblo también, que tenía responsabilidad delante de Dios, pero su anhelo y su deseo es ministrar las verdades de Dios y que el pueblo fuera edificado. Así como el pueblo allá, al ser bendecido por Aarón y Moisés, ellos tuvieron el privilegio de mirar la gloria de Dios, y cuando miraron la gloria de Dios se postraron y alabaron a Dios, le adoraron. Aquí Pablo nos dice en el versículo 14 que tiene una razón, una causa por la cual él ora. En el versículo 15 dice, voy a volver a leer desde el 14 para darle seguimiento. Dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí, Pablo, su anhelo y su deseo es que el pueblo sea ministrado con la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, porque nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y dice, para que el pueblo reciba, que la oración de Pablo es que el pueblo reciba de las riquezas de su gloria, ser fortalecidos en su poder, en la parte interior del hombre. El anhelo de Pablo es bendecir al pueblo, ministrar al pueblo, que el pueblo sea bendecido por Dios, que la presencia de Dios esté en ellos, fortaleciéndolos. Y el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, observen aquí este versículo 17, nos dice también que su oración y la bendición para el pueblo, su anhelo, es de que habite Cristo por fe en los corazones de los creyentes, para que se afirmen en las verdades de Dios. Esto, mis amados hermanos, es exactamente lo mismo que de lo que habla Éxodo y Levíticos, de que la presencia de Dios vino a su pueblo. Pablo pide exactamente lo mismo para que el pueblo sea ministrado y el pueblo sea cimentado y que Cristo sea formado en ellos. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Observen, siempre Pablo queriendo que la plenitud de Dios esté en los creyentes. Allá era, nada más en medio del pueblo. Ahora acá, para que dentro de nosotros haya fuerza de Cristo, haya plenitud de Dios, seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Esa es la oración del ministro, esa es la oración de Pablo por el pueblo de los creyentes. Y dice el versículo 20, y aquel, hablando de Cristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria
en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta porción nos enseña que el propósito de Pablo es orar para que sean llenos de la plenitud de Dios los creyentes, para que la presencia de Dios venga sobre ellos y que ellos puedan ser fortalecidos y cimentados y arraigados en las verdades de Dios, de tal manera que el pueblo adore y entienda el amor, la anchura, la altura, la intensidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando un ministro comprende verdades de Dios, cuando le agrada hacer lo que a Dios dice, como lo hicieron Moisés y Aarón, el propósito es de que descienda la presencia de Dios sobre el pueblo. Igual en el Nuevo Testamento. Este es y debe de ser el anhelo de todo ministro. Que la presencia de Dios esté en el pueblo. Por eso hemos de expresar verdades de Dios, cuidar verdades de Dios, pero cuidarlas empezando con nosotros mismos, para que podamos nosotros estar en presencia del pueblo y bendecir al pueblo con la verdad de Dios, y que el pueblo sea cimentado en Dios, en Cristo Jesús, y que la presencia de Dios, la plenitud de Dios llene sus corazones. Eso es ahora en el nuevo pacto, en el pacto de Cristo. Y recuerden, todos los sacrificios son cumplidos en Cristo. Ya no nos preocupamos por eso, solamente agradecemos a Dios, adoramos a Cristo, le servimos y como ministros de Él, enseñamos a otros y anhelamos de que sean llenos de la presencia de Dios para que ellos miren la gloria de Dios en sus vidas. ¿De qué debemos de tener cuidado? Bueno, por último, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que aún toman a ligereza la presencia de Dios en las vidas de las personas. Y de repente piensan que con practicar algo que es parte de la vida cristiana es suficiente. O tener ciertas prácticas. Algunas personas dicen, bueno, pues voy a ayunar para que me llene Dios de su presencia. Otros dicen, pues voy a orar. Otros dicen, pues yo voy a estudiar mucho la Biblia. Pero no es así, mis amados. Por eso, en ocasiones, en las sermones solamente se escucha de una sola cosa. Y en estos tiempos se escucha mucho de la motivación al corazón del oyente. Pero las cosas no son así, mis amados. Las cosas son más profundas que eso. Como Pablo lo dijo a los corintios, hasta que Cristo sea formado en el interior de ellos. El propósito es que la gloria de Dios esté en ellos. El ser humano no necesita meramente una motivación de otro humano. El ser humano ha de motivarse a través de conocer la verdad del amor de Cristo, del perdón de sus pecados, del poder de la sangre de Cristo que borra los pecados. Y en ese amor, amar a Cristo, amar sus verdades de tal manera que Cristo sea formado en el interior del nuevo creyente. Y entonces el Espíritu Santo es el Paracletos
es el que motiva, es la fuerza, es el cimiento del cual Pablo habla aquí en esta porción. Nosotros alentamos, sí, pero recordando la verdad de la palabra. Así debe de ser. Recordando los principios y fundamentos de Dios. Y no tomando a la ligera las cosas y pensando que porque hacemos un poquito de algo, siempre es suficiente. Recuerden, nosotros no hacemos cosas para ser salvos. Cristo nos salvó y pagó por nosotros, pero ahora nosotros crecemos en esa comunión con Él. Maduramos para ser mejores para su honra y su gloria y ser la luz que Cristo dice y nos enseña que nosotros somos en este mundo. Así es que a cuidar, a dejar que Cristo sea formado en nuestras vidas, de tal manera que seamos llenos de toda la plenitud de la presencia de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja siempre y que los llene de su Espíritu Santo. Hasta el próximo video.